si alguno hizo alguna anotación y quiere compartir con nosotros en este momento, pues déjame ver aquí. Esto se me está desconfigurando aquí. A ver, le decía, si alguien hizo alguna anotación en cuanto al video y quiere compartir en este momento, Yo, doctor. cuénteme, a ver. Doctor, yo. Vamos, uno por uno. Vamos, uno por uno. Doctor, Déjame dejar de compartir para... A ver, ¿por quién comienzo? Levanten una manita. A ver, bueno. Déjame ir anotando lo que van a hablar. Aldo por acá. ¿Quién más? Marixa. Taboada. ¿Qué? Taboada. Novoa. Ajá. ¿Alguien más quiere hablar? Opinar. Matute. Veo por acá. ¿Quién más? ¿Ya? Bueno, entonces Basurto. Bueno, entonces en el mismo orden así vamos a ver. Aldo, a ver, dígame, ¿qué usted pudo apreciar o qué le llamó la atención en el video que pudimos observar? A ver, doctor, buen día, compañero. Para darle espacio a mis demás compañeros que puedan participar, solo voy a hablar lo principal, ¿no? En orden. Vi claramente cómo evolucionaba la fisioterapia. Nos dice que en nuestros antepasados utilizaban recursos que proporcionaban la naturaleza, ¿no? Así como la reacción de los animales, la postura. Dicen que observaban la conducta de ellos, ¿no? También utilizaban lo que era la picadura de una hormiga gigante, ¿sí? Un método quirúrgico, algo así decía. Ingerían té y utilizaban lo que es el exorcismo, esa parte. Ahí sí no la entendía bien por qué lo utilizan el exorcismo. ¿No? Bien. Bueno, no estás robando las ideas que están opinando, ¿ya? Así que tranquilos. Miren, ¿qué pasaba aquí? Bueno, de lo que menciona Aldo. Fuimos muy observadores, es decir, nosotros veíamos la conducta de los animales y, bueno, si el animal hacía tal cosa, pues entonces, y le hacía para bien, pues nosotros comenzamos con ese aprendizaje observacional de los propios animales. Ahora, ¿por qué utilizaban el exorcismo en muchos casos? Era porque ellos lo llevan a lo mágico religioso, es decir, que toda persona se enfermaba porque sencillamente estaba en pecado, ¿ya? Entonces, si tú te enfermabas, era la consecuencia de algo malo que tú estabas haciendo en tu vida, de hecho, entonces eras un pecaminoso. Entonces, utilizaban más la parte mágico-religiosa. Es decir, existía la magia, pero bajo la religión de que podías tener, es decir, algún espíritu inmundo, algo negativo en tu vida, que era lo que te estaba rompiendo ese equilibrio que tenía que existir. Por eso ellos se llevaban más por lo mágico-religioso, ¿bien? Usted hablaba también sobre de las picaduras de las hormigas, fue así, ¿no? Sí. ¿Por qué utilizaban esta? Ustedes saben que cuando existen contusión, es decir, contusión viene de un golpe, se hace un hematoma, ¿verdad? Pues ellos que decían, bueno, el hematoma era como la concentración de algún líquido llamado sangre, ¿ya? Y eso le podía causar daño. Pues sencillamente ellos usaban esas hormigas porque ellos observaron de que las hormigas picaban y podían cortar, ¿no? Es decir, con sus tenazas, entonces lo utilizaban, picaban, en esa zona la concentraban, las hormigas picaban tanto que disminuía el hematoma, es decir, era como liberar esa sangre mala que tenía el organismo, ¿ya? Entonces por eso utilizaron, fueron muy observacionales y también si había alguien que había tenido una lesión, vamos a pensar en una herida y estaba un poco fea, es decir, estaba ya con pus o se estaba poniendo una coloración diferente, le ponían estas hormigas grandes a que le comiera toda esa parte, le picoteara toda esa parte que estaba ahí afectada y al botar sangre nueva, sencillamente después se lavaban con hierbas y demás y eso era como una cura que se daban. Era como que sacaban el tejido muerto y renacía un tejido nuevo. Entonces, por eso ellos utilizaban este tipo de animales en la práctica de la fisioterapia. Claro que en nuestros días no utilizamos animales, pero por ejemplo utilizamos el láser.
que el láser es regenerador de tejido, láser terapia, y después de una cura, de una herida que no quiere cicatrizar, pues nosotros le podemos poner, hacer tratamiento de láser y eso regenera tejido y ayuda muchísimo a la recuperación del paciente. Por eso es lo que utilizamos más o menos en nuestros días, ¿ya? Muy bien. ¿Quién era el otro? ¿Qué? Utilizaban también el frío. Marixa. Marixa, ajá. Vamos, Marixa. Buenos días, profesores. Buenos días, compañeros. Bueno, Aldo, como fue el primero, pues me quitó un poquito la idea, pero a mí me llamó la atención sobre lo empírico que antes hacían con los masajes, con las curaciones de las aguas, e incluso en la actualidad yo he visto que las personas diabéticas cuando tienen una herida o algún accidente, algún hueco se le produce, le ponen panela rallada en la actualidad. Yo he visto que le colocaron a un sobrino panela y eso como que le llamó la carnosidad o tejido. Claro, anteriormente los masajes se ha dado empíricamente por las personas que, por ejemplo, los que sobaban la zafadura, las quebraduras, ponían tablillitas así en vez de venda, en vez de yeso. No existía yeso, sino que ponían una como en forma de tablitas. Y las personas se curaban. Entonces aquí yo veo que también obraba bastante la fe claro, de las personas que tenían al curarse de su mal. Sobre los animales, pues existe todavía, tiene un nombre, doctor, se me fue el nombre, con la picadura de las abejas. La apiculturoterapia. Algo así, y aún existe eso, ¿no? Sí, aún claro. existe. Para ¿ya? el tratamiento de las artritis y de las artrosis. Así es. Y los indios colorados lo curan con montes, las malas vibras, ellos llaman las brujerías, lo cogen y lo castigan con unos montes que para ellos es como un virtual, que los limpian. ¿Eso puedo acotar? Gracias. Muy bien. Marixa, gracias. Ella decía algo muy fundamental y es con respecto al empirismo. Ciertamente nosotros aprendimos de ese empirismo, ¿ya? Lo vamos a ver un poco más adelante, como por ejemplo el sueco Lin, un profesor que fue el primero que comenzó a estudiar el porqué de las cosas, ¿no? Por decir así, la cosquillita. Él es el culpable de los grandes libros de anatomía, de biomecánica, de la propia especialidad de nosotros. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, si anteriormente la gente cuando tenía calor se acercaba al fuego, se calentaban y eso les recuperaba la salud, ¿y por qué? Entonces, él le fue buscando a ese empirismo que hablaba Marixa, que es muy cierto, pero ya él le fue buscando un contenido científico, un basamento científico que en la actualidad nosotros hacemos. Nosotros estamos basados en contenido o en investigaciones científicas, ¿oyeron? Eso es de ley. Ahora nosotros todo lo que hacemos es bajo un contenido científico, lo escudriñamos, lo buscamos el por qué, el para qué, de dónde salió y qué vamos a hacer. Entonces, ahí sí es muy importante que conozcamos esto, que aprendimos del empirismo de ellos, pero después nos fuimos desarrollando hasta darle una solución a las cosas, ¿no? Eso es lo más lógico, bueno, que hemos hecho nosotros evolucionar con todas estas teorías, ¿ya? Entonces, por ahí ese elemento es muy fundamental. Y lo otro es que utilizaban, por ejemplo, ella mencionaba las vibras, se hablaba también, y lo vamos a ver en unas diapos más adelante, cómo hablaban de que la persona tenía que tener un equilibrio en su cuerpo, que cuando ese equilibrio se rompía, pues sencillamente aparecía la enfermedad porque ya había una mala vibra en la persona y había que hacerle rituales religiosos y demás. Muy bien. A ver, ¿qué?
Yo escribo y después no veo lo que es. Tabuada. Tabuada. Ya. Ya. Decía que en los antepasados ponían el exorcismo como para curar el alma. En Egipto, las terapias manuales como el calor en las etapas tardías y el frío en el inicial, y también la exposición del sol. En América, los castigos divinos, las confesiones y el exorcismo. Ya en los broámicos ya eran como inyecciones. En la India era como yoga, movimiento del cuerpo para recuperación de equilibrio entre el yin y el yang. En El yin y China, el yang. Ujú. el primer médico como el currículo de la terapia electiva. Eléctrica. Tenían como energía las drogas y la vegetación. Y los masajes y las ¿La acupuntura o la electroacupuntura? ya. Ya, Grecia, miren. Ya, hasta ahí. bueno, Ya, hasta ahí porque vamos a hablar un poquito más adelante. De aquí me voy a quedar con algo. ¿Y por qué usted cree que ellos decían que era bueno la exposición al sol? ¿Por qué? Porque la gente necesitaba quemarse. Por el concepto de la vitamina D que proporciona lo que es el sol. Muy bien, ahí está. Pero en cualquier horario del día, ¿Novoa? En la mañana. ¿Y por qué en la mañana y no al mediodía? Porque a la exposición cuando el sol está al mediodía está demasiado fuerte lo que son los rayos ultravioletas. Ahí está. Y además que se habla de que comenzábamos a utilizar del principio de la historia la exposición al sol en el horario de la mañana, por eso a los niños lo ponen cuando nacen, lo mandan a poner al solecito en la mañana, y para fijarle la vitamina D, ya para el ítero también, pero en los pacientes nuestros lo mandamos a fijar la vitamina D, que es muy buena, que tiene que ser porque en ese horario las radiaciones son infrarrojas, en el horario de la mañana, que ustedes van a conocer qué es lo que es el infrarrojo, ¿ya? En la mañana caen perpendicularmente los rayos infrarrojos sobre nosotros y aumenta la producción de la vitamina D, que es importante para el hueso, ¿ya? Además de otras propiedades que hace junto con la vitamina E a nivel de la piel y demás, pero en el hueso hace un efecto fundamental. Y a nuestros adultos mayores, por ejemplo, le mandamos a hacer baños de sol en ese horario. Es decir, ya el paciente se levantó, desayunó, se asió y lo ponemos al sol unos 30 minutos, 45 minutos, si puede caminar paseando o caminando un poco, y eso le va a fijar esa vitamina D que tanta falta le hacen los huesos. ¿Bien? Muy bien. Dígame, Novoa. Bueno, su intervención. Bueno, lo que yo supe ver en el video que antiguamente los seres humanos, como no había lo que actualmente es la tecnología, se basaban en el comportamiento de los animales, las plantas, infusiones. Y esto es como en el antiguo Egipto ya se dio a conocer lo que es la terapia manual. Por ejemplo, ellos decían que en determinada posición le iba a hacer lo que es bueno, lo que estamos hablando, lo que es el sol. Y en el antiguo ya China se dio a conocer lo que es el Neijing con los masajes y la terapia respiratoria. Muy bien, es decir, que ya hemos ido evolucionando. De ahí me quedo con dos cosas y vuelvo a tocar algo que Marek se mencionaba sobre, bueno, primeramente lo que usted menciona, en este caso de la utilización de las técnicas manuales, ¿no? Con respecto a los masajes y a los ejercicios. Pero aquí tuvimos un encontronazo de culturas y de cosas con respecto a la utilización de los masajes, ¿ya? Y ahora le digo el por qué, pero para acordarme lo de Marix. Marix hablaba de que anteriormente se colocaban tablitas para reducirle, por ejemplo, los golpes, la fractura, y después se comenzó a utilizar el yeso. Bien, bueno, les comento que ya estamos casi volviendo a lo anterior, porque ya se ha descubierto que cuando se inmoviliza mucho tiempo con yeso hay una atrofia, una limitación, entonces ya se están haciendo férulas muy prácticas, parecidas a lo que utilizaban esos antepasados, ya con pocas láminas, con poca característica para reducir las fracturas y demás y que el paciente tenga menos secuelas.
Bien, algo que ella mencionaba. Y ahora vuelvo para acá. ¿Qué pasó con lo de las terapias manuales? El ejercicio estaba muy bien, pero el masaje se convirtió, dejó de ser algo saludable y se convirtió en algo que no tenía que verse puesto y era en la parte erótica. El masaje se fue más para el erotismo de las personas, para los juegos sexuales, para los grandes, diría yo, líderes de esas comunidades. Ustedes saben que podían tener la cantidad de mujeres que querían, amantes y demás. Entonces, el masaje dejó de ser algo muy novedoso, utilizando cremas, esencias minerales, de esencias minerales, y se convirtió en eso que le estoy contando, y por eso hubo un momento que el cristianismo eliminó totalmente, cuando la era del cristianismo, que quitó que la práctica del masaje no era una práctica de salud, sino una práctica demoníaca, o donde se buscaban los placeres del cuerpo y no la sanación del propio cuerpo, ¿ya? Entonces, es algo novedoso que también sucedió en ese tiempo. Ya, Matute. Bueno, lo que yo puedo agregar es de que cada país tiene su cultura. Entonces, cada uno fue incorporando lo que quizás en otros países iba ya funcionando, y lo que ellos fueron fue agregar, buscar más detalles para así poder avanzar, porque también en una parte de la narración del video nos dice de que empezaron a aplicar terapias frías, porque se dieron cuenta que no tan solo era calor, sino también se dieron cuenta de que también en el frío hay parte de sanación dependiendo de las áreas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hicieron? Incorporar, cada país adoptó una tradición de otro y la empezó a incorporar, y así empezó a adaptarse y ser más grande en territorio lo que es la materia. Bien, Matute, de usted me quedo con algo fundamental que también lo dijo Corral, y es que lo que actualmente utilizamos y es la técnica del frío, ¿ya? Ahí en el video, y lo vamos a ver también en la diapositiva, se hablaba de la utilización del frío y del caliente, ¿verdad? Y de lo caliente. ¿El frío para cuándo? ¿Para procesos de qué tipo decía por ahí el video? Si alguien lo pudo anotar. De relajamiento, profesor. En la etapa inicial. El calor En la etapa temprana de la afección. En la etapa aguda utilizábamos el frío y en la etapa crónica utilizábamos el calor, ¿verdad? El calor. Esa técnica hasta el día de hoy, 6 de junio, sigue teniendo efecto. Y tiene un nombre que se llama crioterapia, la técnica del frío, la utilización del frío con fines terapéuticos. Se lo estoy diciendo hoy día 6 de junio. Eso le va a servir para toda su vida. Doctor, la crioterapia, ya le doy la palabra. La crioterapia la utilizamos como una técnica para el dolor agudo. Ese dolor que inicia y dura unas 72 horas, ahí yo utilizo el frío. Si yo me doy un golpe, yo utilizo frío. Si yo amanezco con el cuello virado y una cervicalgia que no puedo ni virar, ahí yo coloco frío. Si yo, en el caso de una de las chicas, tuvo una fiesta, se colocó unos tacos y al otro día amanece con un dolor en los gemelos por tantas horas que tuvo con esos tacos que ustedes se ponen de 50 centímetros, entonces al otro día se pueden dar un masaje con hielo. En la etapa aguda utilizamos crioterapia. ¿Por qué? Porque hay una vasoconstricción. Es decir, los vasos sanguíneos se contraen y comienzan a hacer una vasodilatación muy ligera y hay alivio del dolor. Lo contrario del calor, que el calor provoca una vasodilatación muy rápida y al existir vasodilatación aumenta circulación sanguínea y puede aumentar el dolor. Por eso en la parte aguda utilizamos frío y en la parte crónica utilizamos entonces lo caliente. Pero si ustedes me dicen, pero ¿y si mi paciente no tolera el frío? Bueno, entonces tenemos que solamente frotar cremas analgésicas que tengan esa opción fría, ya de crioterapia, y dejarlo tranquilo, pero comenzamos el calor a las 72 horas, porque si no le vamos a aumentar el dolor al paciente, ¿ya? Es una práctica que una consulta. Dígame. Crioterapia se le llama al método frío y al calor. No, crioterapia es al frío, termoterapia al caliente. Ok.
que ustedes lo van a descubrir por ahí, lo vamos a también a dar en clase, ¿ya? Entonces, Basurto, con usted en la última, Basurto, ¿dónde está? Sí, aquí está el profesor. Cuénteme. Ya, de lo que pude ver, bueno, y algo en lo que han compartido cada uno de los compañeros, se ve de la historia que ha ido revolucionando cada día, cada año, bueno, entonces, así como fue el proceso de nosotros como seres humanos que tenemos nacer, crecer, reproducir y morir, pues así mismito va evolucionando la etapa de la medicina, ¿ya? Entonces, como estuve viendo y ya la mayoría de los compañeros que estuvieron ya también dijeron, pues de a medida que ha ido evolucionando, pues han habido cosas que inclusive todavía siguen en la actualidad, que es como hablaban de la yoga, medicinas naturales, las infusiones de plantas. El uso de las y hay plantas cosas que no medicinales, han cambiado todavía, se siguen manteniendo en la medicina. Lo digo, bueno, por mi abuelita como ejemplo, ella sigue utilizando, ella es como sobandera, ya, ella hace esos baños de agua caliente, cuando las personas le da la parálisis aquí, se le vira la boca, ella le da esas terapias. Ya, y ella ahorita tiene discapacidad, porque tuvo un accidente. Bueno, Basurto se nos quedó así en la imagen de la parálisis. Ella está en silla de rueda, pero ella igual aún así sigue trabajando. Ya, miren, lo que pasa es la práctica de la medicina natural que tiene gran importancia. Es decir, ahora, a un día cuando usted le mandan vaporizaciones, le podemos poner eucalipto. Ahora en todo esto de la pandemia, la gente utilizó mucho el eucalipto porque tiene unas propiedades en el sistema, la manzanilla, pero el eucalipto tiene propiedades en el sistema respiratorio excepcionales. ¿Ya? A un paciente con sinusitis, usted le aplica la vaporización con eucalipto y va a romper, va a destruir, va a derretir, por así decirlo, toda esa sinusitis que podemos encontrar. Entonces, nos hemos dado cuenta de la práctica de la medicina ancestral. Yo le digo a los estudiantes que Ecuador es un país bendecido en cuanto a la medicina natural. Tiene plantas medicinales que no lo tiene ningún país de este mundo y no la aprovechamos, ¿ya? Ustedes van a ver en la parte de los agentes físicos algo que se llama peloide o fangoterapia. El Ecuador tiene una de las mejores reservas de fangoterapia que existe. Está en la Amazonía, porque el fango es la descomposición de materias orgánicas e inorgánicas. Imagínense ustedes un bosque donde tengan, por ejemplo, un pantano o algo así, un lodo, y que comiencen a caer todas las hojas y las ramas de las plantas medicinales que hay en la selva amazónica. Eso no se descompone con las lluvias y eso es algo que está puro. Pero el hombre no ha podido llegar allá por problemas culturales y demás, porque los indígenas que viven en esa zona custodian mucho su área, ¿no? Pero son propiedades que tienen que ningún otro lugar lo tiene. Entonces, vemos como esa práctica de la medicina ancestral, de hecho, ahora se quiere lograr muchas cosas, se quiere comenzar esa tradición nuevamente en el mundo de nosotros, pero por ejemplo nosotros utilizamos la moxa. La moxa es un tabaco chino, es decir, que está hecho de hierbas naturales, de hierbas medicinales para provocar calor en la zona donde hay algún tipo de trauma. Y es un tratamiento chino, pero se utiliza con hierbas, no es de otra cosa. Bueno, tiene casi el mismo olor que la marihuana cuando lo prende, pero tiene esas grandes propiedades. Ahí entonces nos damos cuenta cómo hemos evolucionado, pero sin dejar eso que aprendimos de nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, bueno, aquí lo que le voy a compartir es lo que ya hemos hablado, aquí en clase. Solamente vamos a retomar algunas características. Bueno, este es el concepto que fue dado en el 1958 por la Organización Mundial de la Salud. Recuerden que la OMS dicta normas para cada una de nuestras especialidades de la medicina, de la salud pública. Bueno, pero ya él dijo que la medicina física o la rehabilitación es la ciencia del tratamiento a través de medios físicos que incluyen ejercicio, masoterapia, electroterapia, y también incluye pruebas eléctricas manuales para valorar la afección y la musculatura. Ya ustedes van a ver más adelante a qué se refiere todo esto de lo que dijo la OMS.
Y ya, vamos a ver, en la prehistoria ya se hablaba del frío y del calor, ya ustedes lo mencionaron, ya de cómo esa práctica del frío y del calor se mantienen hasta el día de hoy. Ya hablamos del exorcismo y de los ensalmos y ciertos masajes y de cómo podía ser el desarrollo de nuestra propia carrera. Bueno, en el antiguo Egipto las cosas fundamentales aquí fuera que utilizaban el frío para la inflamación y el calor ya para algo más crónico. Ya se lo expliqué el porqué, y la exposición del sol como una forma de curación. En la antigua América ya se hablaba, en las civilizaciones precolombinas se hablaba de la medicina primitiva, pero una enfermedad que lo veían como un castigo divino. Recuerden que ya les dije que era como que tenía algo mágico religioso y decían, bueno, tú estás enfermo, estás en pecado, primeramente tienes que santificarte, tienes que sanarte tu alma, tu espíritu, y después el cuerpo se va a quitar. Ya se comienzan a utilizar los vapores, es decir, las saunas, los baños de vapor, con algunas plantas medicinales, y eso le daba una propiedad un poco más efectiva en el tratamiento de las patologías. De aquí, miren, en la antigua India, ya ellos hablaban que primeramente para que una persona fuera sano o se le quitara su dolencia, tenían que limpiar el cuerpo y restaurar el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Ellos hablaban, caballero, que cuando existe un problema de salud en nuestro cuerpo, es que hay en esa tríada de cuerpo, mente y espíritu hay algo que está fallando. Entonces había que hacer una limpieza del cuerpo. Que en la actualidad la gente dice, te tiene que pasar un huevo para que se te quite las dolencias que tiene, ¿no? Como una práctica ancestral, ¿ya? Ya aquí se habla, y algunos de ustedes lo mencionó, el masaje como una propuesta terapéutica. Ya se hablaba del yin y el yang, lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, lo opuesto a lo otro. Y también ya se comenzaban a hablar de los tratamientos adecuados cuando existían parálisis. Ya aquí se hablaba de las parálisis como un problema ya que tenía que ver algo de central, es decir, que había que buscar la causa de por qué las personas tenían parálisis. Y ya hablaban de tratamientos para la fiebre, y también ya los ejercicios respiratorios, cómo podían tener recuperación a través de la propia práctica del ejercicio. Y también cómo a todo lo que, dependencia de la patología que tuviese la persona, siempre hacían ejercicios y masajes de manos y pies. Siempre. Eso era una tradición. Tuviese lo que usted tuviese, le iban a hacer ejercicios y masajes de pies y manos, porque se hablaban de que ahí queda la concentración de nuestras energías. Es decir, si usted va y lee un poquito de reflexoterapia o de cómo está dibujado en nuestra palma de la mano nuestro cuerpo, pues ellos decían que si masajeábamos todas nuestras manos, hacíamos ejercicio, se recuperaba la armonía o el equilibrio en el cuerpo. Y eso es una práctica que hasta el día de hoy se ponen de manifiesto. Ya aquí un poco más adelante en la Grecia clásica aparece, dice que Hipócrates estructuró 7 tratados en los que se encontraban reflejados los agentes físicos como instrumento terapéutico. Comenzó a hablar de la helioterapia, es decir, de cómo se sacaba al cuerpo al sol, mejoraba, y él hacía una comparación, y hasta el día de hoy nosotros también lo hacemos, que los niños que se crean o que se crían al aire libre tienen mayor, es decir, son más vigorosos que los que se crían adentro de un apartamento, trancadito todo el día. Y eso es la realidad. Vemos niños que viven en el campo, todo el día quizás anden sin zapatos, anden correteando, se mojan con agua lluvia y no le cae, vaya, ni un piojo. No le cae nada. Pero encontramos un niño que vive en la ciudad, en un 5º piso, un 18 piso, y ese niño se pierde una tos, una gripe en el Guasmo, y él aquí en Sauce 3 lo capta. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque, como decimos nosotros, no tiene defensa en el cuerpo, no cría anticuerpos. ¿Ya? El niño tiene que andar descalzo, el niño tiene que corretear, el niño tiene que tener contacto con la naturaleza para poder criar ese anticuerpo. Entonces, hasta el día de hoy vemos que eso sucede y es real. Bien. Y ya también en esta época de la Grecia clásica, Hipócrates hizo grandes descubrimientos en cuanto a la hidroterapia.
La hidroterapia es el estudio del agua con fines terapéuticos. Aquí se decía que por ejemplo, si el paciente o la persona dentro de una piscina o dentro de un tanque o dentro de donde sea del agua, va a disminuir su peso y aparece algo que se llama la ley de la presión hidrostática. Es decir, todos nosotros hemos ido a la playa o hemos ido a una piscina. Usted se lanza en la piscina y ¿qué pasa? Se hunde. Usted se hunde, usted flota, ¿sí o no? Somos ligeros. Sí, Disminuye flotamos. nuestro peso, aunque ya nosotros afuera digamos, oye, qué gordura tengo, pues adentro del agua me siento flaco. ¿Por qué? Porque todo el mundo ligero, porque aumenta, es decir, aparece la ley de la presión hidrostática. Y además de eso, podemos tratar a pacientes dentro del agua. Ustedes lo van a descubrir. Un paciente espástico, un paciente con problemas de articulaciones, usted lo lanza a la piscina y el paciente mueve las articulaciones, se recupera, tiene un efecto muy beneficioso para la salud y es una práctica que nosotros hacemos a diario. En el agua se hace la rehabilitación, ¿es verdad, doctor? Súper buena la rehabilitación. Las rehabilitaciones para las piernas. Sí. Pacientes espásticos, esos pacientes que usted vea caminando en la calle, que tienen ese bracito aquí así, que hacen como una marcha de guadaña, producto de una enfermedad cerebrovascular, usted lo pone en el agua, en una piscina, una piscina de marcha o un tanque de marcha y el paciente te va a caminar mejor. ¿Por qué? Porque toda la musculatura se relaja. Entonces, ahí ya miren, de la Grecia clásica ya se hablaba de la hidroterapia. Bien. Ya en Roma vuelven a hablarse de la utilización del agua del frío. Ya aquí, en este caso, Cornelio hizo un descubrimiento muy especial que hasta el día de hoy se mantiene y es cómo se iban a clasificar las movilizaciones activas y pasivas. Desde aquel entonces ya él dijo que era clasificado así, hasta el día de hoy nosotros lo tenemos. ¿Por qué? Porque él decía, si un paciente, si yo tengo una persona que tiene una patología y cuando yo le digo, vamos a hacer un ejercicio, a ver, muéveme los dedos de la mano, y el paciente no lo puede mover, yo no puedo decir que el paciente está activo en el ejercicio. Entonces a ese paciente había que hacerle ¿qué? Una movilización ¿de qué tipo? Si el paciente no era capaz por sí solo de movilizar la mano, ¿le hacía activo o pasivo? ¿Le hacía ejercicios activos o pasivos? Pasivo. Pasivo, ¿verdad? Es decir, yo tenía que hacerle el ejercicio al paciente porque él no podía mover el segmento. Entonces, ya desde ahí comenzó la práctica de esta terapia y algo muy fundamental que también sucedió en esta época es cuando ya se habla de la importancia de los 3 pilares fundamentales en la rehabilitación, que era la dieta. Ustedes saben la importancia de la dieta, la farmacología, porque hay pacientes que sí necesitan, en este caso, de medicamentos para poder rehabilitarse, y la cirugía cuando era necesario. También son parte fundamental de la rehabilitación. Y acá vamos a ver aquí cosas que fueron sucediendo. Ya yo le hablé en el cristianismo, en la Edad Media, en los siglos V hasta el siglo XII, ya se fueron eliminando algunas cosas en cuanto a la salud de la rehabilitación porque el cristianismo comenzó su auge de decir lo que era satánico o no. Ya empezaron o se mantuvieron los curanderos utilizando amuletos, brebajes mágicos, plantas y otras características. Ya se comenzó a utilizar los ungüentos, es decir, el sustrato de las plantas medicinales ya se comenzó a utilizar con fines terapéuticos. Y se designaron personas para hacer los primeros rehabilitadores. En este caso eran monjes que estudiaban mucho el desarrollo del cuerpo humano y ellos eran los que decían primeramente porque santificaban a la persona y luego porque los rehabilitaban. Ya un poco más adelante, en la Baja Edad Media, entre los siglos 13 al 15, se sigue hablando de la importancia de la medicina natural y también se comienza a desarrollarse una medicina europea gracias a la acción de las universidades. Queda casi prohibido la realización del ejercicio físico y
porque dice que esta visión proviene del culto al alma que prevalece sobre el culto al cuerpo. Es decir, ¿por qué? En el cristianismo hubo mucho movimiento y Platón decía, un filósofo, que el cuerpo, es decir, nuestro cuerpo es el estuche donde hay un alma. Eso lo dice pues, basado en el cristianismo, y él decía que si yo masajeaba, si yo topaba mucho el cuerpo de una persona, sencillamente yo le estaba topando el alma y lo podía contaminar. Entonces, eso tuvo sus pros y sus contras, su sí o sí no, si se hacían o no se hacían. Ya un poco más adelante, si alguien quiere decir algo, me pide la palabra por ahí y me interrumpe, ¿oyeron? Aunque al final yo les doy siempre para que me puedan decir. Ya en el Renacimiento aparece este señor Andrés, que es el fundador de la anatomía moderna, que ya escribió libros, tratados. Ya aquí aparece a tener, ya no lo empírico, sino ya algo más filosófico, algo más contemporáneo. Ya todo se escribía para que nos quedara, para que pudiéramos estudiar, leer. Entonces, aquí comienza en la época del Renacimiento. Y acá ya se comienza a ver la parte científica de nuestra carrera. Ya hablamos de los efectos del agua del mar, ya siguen hablando, y se comprobó, en este caso, la relación de los músculos agonistas, antagonistas, y la importancia de una movilización precoz. Y ahora hago un alto y le pregunto, porque ya ustedes salieron de morfo, y si no me saben esta respuesta, llamo ahora mismo al doctor Elian para que me lo repruebe a todos. Ahora, ¿qué son los músculos agonistas y cuáles son los músculos antagonistas? ¿Quién me lo dice? Me levanta la manito y me lo menciona. Fíjense que ya tengo aquí hasta el número de Elian en marcación. Si no me lo saben decir, lo llamo y digo, Elian, repruébame al grupo entero. ¿Qué son los músculos agonistas y antagonistas? Nadie lo sabe. Ay, Jesucristo, baja por ti solo, porque si yo te llamo, tú no vas a querer venir. A ver. Haga un recuerdo. ¿Ese no es el bíceps? No, menina, el bíceps es un músculo. No. Son los músculos que realizan la contracción, algo así. La reacción y la contracción, ¿no? Hablamos de músculos principales y secundarios. A ver. Que realizan la flexión. Esto yo se lo voy a preguntar, es más que me voy a dedicar a preguntarle morfo dure toda la materia, ¿ya? Miren, la relación que había entre músculos agonistas y antagonistas, aunque nosotros vamos aquí a hablar de 4 grupos musculares, ¿oyeron? Agonistas, antagonistas, sinergistas y fijadores. Ahora, ¿pero por qué la relación de músculos agonistas? ¿Por qué? Porque hay un músculo que inicia el movimiento y ese es el agonista, y hay otro que se opone pero no lo frena. Es decir, yo me opongo, pero al final tengo que ceder, que son los músculos antagonistas. En este caso, bueno, el clásico ejercicio que nosotros hacemos es la flexión del codo, ¿ya? Si yo flexiono, ¿cuál es el músculo agonista? Si yo flexiono el codo, ¿cuál es el músculo agonista? El bíceps. El bíceps, ¿verdad? ¿Y cuál es el antagonista? ¿Y cuál es el antagonista? El tríceps. El tríceps. El tríceps braquial. Apréndanse músculo porque se lo voy a preguntar en desayuno, almuerzo y cena, ¿ya? Entonces, el bíceps es el agonista y el tríceps antagonista, sí. En este caso, el músculo que inicia o el músculo principal del movimiento es el músculo agonista y el otro es el músculo antagonista. Y ahora mismo le voy a enviar vía WhatsApp, antes que a mí se me olvide, le voy a enviar 2. Vamos por ahí, ¿dónde están aquí? ¿Quién me lo mandó? Déjame buscar. Reenviar esto al grupo. Déjame ver cómo está el icono de ustedes del grupo. RP06, ITV creo. Ya les reenvié, les estoy reenviando ahí 2 libros y uno dice Manual de Fisioterapia. Ahí empiecen porque ahí vienen músculos y demás para que se vayan aprendiendo esto que les estoy preguntando. Y ahora, ¿por qué se dice aquí la importancia de una movilización precoz, de un ejercicio precoz? ¿Qué es lo que significa hacer un ejercicio precoz? Al inicio de la lesión, ¿verdad? Lo más temprano posible.
Ahora, ¿por qué este señor dijo de que, que era importante hacer ejercicio precozmente? Es decir, cuando inicia la lesión. ¿Por qué? Porque tiene que darle movilidad al músculo, pues. Y ¿Para qué? todo. Debe darle movilidad al cuerpo para que no se contraigan más. Es como cuando ingresamos a practicar algún deporte, empezamos por calentamiento. En la patología, en un paciente, ¿por qué era necesario iniciar con una movilización precoz? ¿Por qué? Porque siempre se va a empezar de menos a más. Para que el músculo se vaya desarrollando poco a poco. Para ver su nivel de movimiento. Mira, la importancia de la movilización precoz es porque yo voy a evitar que el músculo se me atrofie, que la articulación se llene de adherencia, que exista un retardo en el movimiento, ¿ya? Si yo voy a evitar las complicaciones en ese segmento a tratar. Es por eso que ya aquí hablaban de que si a un paciente, desde que se instaura la patología, por ejemplo, un paciente tuvo un accidente y le pusieron un yeso en miembros inferiores, ¿ya? Y le indican ese yeso durante 45 días. Cuando usted le retira ese yeso al paciente, ¿cómo tiene esa pierna? A ver. Puede estar delgada porque tiene una atrofia muscular. Tiene una atrofia muscular. ¿Qué más tiene? Masa muscular. Porque al no ver movimiento, ha perdido masa muscular. La pérdida, sí. Masa muscular, pérdida y movilidad. Ahí tiene pérdida de movilidad articular y atrofia muscular por el propio yeso que tiene, ¿no? Ahora, si a ese paciente, a ver que hay un audio por aquí, si a ese paciente, yo cosmente, si desde que se instaura la lesión, paciente, chicos, hay un audio por ahí, por favor, ya, el de Cristian. Si a ese paciente, yo desde un inicio le comienzo con contracciones isométricas que ustedes van a aprender cuáles son, ese músculo se va manteniendo con vida, va a disminuir la atrofia, va a aumentar circulación sanguínea, retorno venoso, nutrición y demás. Entonces, ya él aquí hablaba sobre esta importancia. Ya en el 1744, ya una academia aparece a hablar de que la electroterapia se puede utilizar con fines terapéuticos, es decir, convertir la corriente eléctrica, no la 110 ni la 220 ni 440, sino una corriente cuando usted la convierte en miliamperios, puede servir para la parálisis facial o parálisis muscular, disculpen, y también se descubre este señor Galvani, que es el culpable de la corriente galvánica y el culpable de todo tipo de corriente. Él descubre que la utilización de un tipo de corriente podía excitar el músculo en esos pacientes que tenían atrofia muscular. De ahí es donde nace la corriente galvánica, que es la madre de todas las corrientes, que hasta el día de hoy la tenemos, lo que ya no la utilizamos porque tenía una dificultad, que como era una corriente continua y como era de largo, podía producir quemadura en el paciente. Entonces, ¿qué hicimos? ¿O qué hicieron esas grandes personas? Descubrieron que si se interrumpía por pausa, entonces ya no lo provocaban, pero había que convertir en otro tipo de corriente que ustedes se la van a aprender en clase. Bien, entonces eso pasaba por allá. Galvani descubrió eso, gracias a él podemos tener esas nociones hoy de electroterapia. Y si se estimulaban algunos puntos motores en el cuerpo donde habían parálisis, entonces podía recuperar. Por ejemplo, hablaba alguien de una parálisis facial. Cuando hay parálisis facial se le hace electroacupuntura o se le hace electroterapia puntal. En algunos puntos se estimulan para que haya una respuesta del nervio. Cuando hay parálisis del nervio ciático popliteo, cuando hay parálisis braquial, radial, de la que sea, podemos utilizar. Y por aquí ya se habla un poco más adelante, habló este señor en 1818 sobre la fisiología del masaje. Él explicaba de que el masaje no se da a cualquiera, ni se hace cualquier maniobra,
se empezó a hablar aquí ya de las maniobras propias del masaje terapéutico, por qué se hace una primero, por qué la otra. Ya aquí también un poco más adelante se habló de la mecanoterapia, que es la utilización de aparatos con fines terapéuticos. Entonces ya aquí se comenzó a utilizar este tipo de terapia. Bien, a ver, aquí tengo un minuto. Confirma, Noah. ¿Qué más? Confirma novedades. Está chéverísima la clase, ¿cierto? Una bacana. Oye, sí, está, pero mi respeto a esta clase. ¿Verdad? Andrea, no se ha conectado. Andrea, Sí, confirma, sí, Andrea. ya iba a nombrar a Andrea ya. No está conectada, ¿verdad? ¿O sí? Sí, la vi ahorita. Confirma Andrea. No está, güey. Repórtate, Andrea, repórtate. Está escribiendo. No está conectada, no. No veo a Andrea. Andrea. No veo a Andrea. Oye, estos vendedores ya parecen, eso es DJ, loco, eso es DJ. ¿Qué pasa, muchachos? Hablan en silencio, verá que los van a sancionar. Ahí ¿Qué me vas a hacer? se reportó. Aquí copia todito, mira, ella mismo, el doctor también en diapositiva. Ya, sí, hay que copiar todito. Oye, Andrea, estás como más guapa, Seguimos. no sé. ¿A quién están enamorando ahí? Al amor de mi vida. Andrea, que hay matrimonios en el grupo. No, mentira. Agárrate que te tumba. Nos llevamos muy bien los tres. Los tres. Ay, verás. Somos un trío. Te falta uno para que sean felices los cuatro como Maluma. Bien, entonces, bueno, ya aquí se hablaba de, por ejemplo, de la mecanoterapia, como le decía, de esa utilización de los aparatos con fines terapéuticos. Ahí vemos, apareció ya caminadoras, bicicletas, paralelas, andadores, muchas cosas que la utilizamos nosotros en el tratamiento de los pacientes. Ya también se descubre los ejercicios para la escoliosis. Ya se hablaba de las deformidades de la columna vertebral. Ustedes saben lo que es la escoliosis, la deformidad de la columna vertebral. Ya se comenzaba a hablar también de las deformidades de los miembros inferiores, como pie plano, pie equino, pie talo, pie cabo, genus valgus, recurvatum a nivel de la rodilla. Entonces ya se empiezan a hablar de esos ejercicios correctores, y ya en el 1840 se descubre la corriente farádica como una hija de la corriente galvánica. En el 1820 aparece ya el magneto, la utilización de los imanes para fines terapéuticos, ya esos magnetos que ayudaban a consolidar la fractura, a reducir el estrés, a mejorar la función cerebral, a disminuir procesos inflamatorios. Y también se comienza por acá a utilizar, ya le hablé de las corrientes farádicas, y también realizar estudios de parálisis en pacientes con atrofia musculares progresiva y otras características en cuanto a los descubrimientos. Y bueno, estos fueron algunos de los elementos más fundamentales. Ya aquí en el Ecuador no ha sido un país que ha tenido mucha evolución en cuanto a historia. Es decir, ha existido sus cosas importantes, pero lo que pasa es que como en otros países hemos copiado mucho, hemos captado, por ejemplo, de España, de Estados Unidos, quizás de Argentina, de otros países, y hemos creado la propia escuela de rehabilitación, por mencionar así, pero se habla de que los elementos fundamentales de la carrera aparecen a partir del año 1958, que se va a inaugurar el primer servicio de kinesiología con este señor Vicente Arévalo Muñoz, que primeramente era un profesor de educación física de la Universidad Central,
pero después por su grandes aportes a la medicina y a sus estudios se convierte en médico y fue el creador de la primera escuela de fisioterapia, pues ya tenía los conocimientos de la parte de la educación física. Después de los de medicina, pues crea esta escuela, y Patricia Guapas fue, Guapas fue la asistente del servicio que también atendían a pacientes militares y civiles enviados por médicos traumatólogos y neurólogos del hospital militar. En este caso, ellos comenzaron primeramente a atender pacientes con enfermedades cerebrovasculares, es decir, hemipléjicos, pacientes con traumatismo, pacientes lesionados medular. Por favor, ese audio. Pacientes con lesiones medulares, pacientes específicos de determinadas patologías. Y lo que el servicio tenía era un tanque de parafina, un gran tanque de parafina como eran anteriormente en esa época, que era la utilización de la cera. La parafina es la utilización de esa cera de las velas. Eso usted lo derrite y se usa en la fisioterapia para los traumatismos, para la rigidez articular. Ya otros lo utilizan como en el mundo de la cosmetología para colocarse en el vientre y eliminar el tejido adiposo. También tenían los compreseros químicos o las compresas químicas, que también se utilizan hoy en día. Tenían equipos de electroterapia, que eran unos equipos muy grandes, hacían mucho ruido, que tenían principalmente corriente galvánica, corriente farádica, tipo de corriente excitomotriz, pero nada más que eso. Tenían un equipo de onda corta. La onda corta pertenece a las altas frecuencias. Nosotros tenemos, no sé si le hablaron, que nosotros tenemos en el instituto ya un laboratorio de rehabilitación donde ustedes van a desarrollar sus prácticas. Un laboratorio que está equipado con todos los equipos de electroterapia. Y en este caso tenemos el onda corta, que es un equipo que está guardadito en un solo cubículo porque tiene características que puede irradiar, si puede emitir radiaciones. Este no, porque es muy moderno, pero bueno, para prevenirlo tenemos cerradito al sol en un cuarto. Por favor, cierrame eso ahí. Tenemos ese equipo, que es un equipo bastante carito. Estamos hablando de un equipo de casi $16,000, ¿vale? El hecho de que usted lo aprenda a manipular tiene que tener cuidado, porque si se nos bloquea... Doctor, ¿solo ese equipo vale ese precio? Solo un equipo vale $16,000. Nosotros, el laboratorio de rehabilitación física que tenemos aquí en La Tarazana está cercano a los $70,000 en construcción, lo que es la parte constructiva y los equipos que tenemos dentro. Ya vamos por cerca de $70,000. Ya hay otros equipos que compramos. Lo que pasó fue, caímos en plena pandemia y se nos quedaron en aduana, como el banco de cuádriceps, una bicicleta que habíamos terminado de comprar, otro equipito de corriente, pero sí ya tenemos de todo lo demás. Por ahí después les voy a compartir. No sé si vieron un videito promocional de la carrera que hay. ¿No lo vieron? Sí entramos al laboratorio nosotros. Ya ustedes lograron. Entonces, ¿vieron los equipos? Cuando nos dieron, un paseo, no vimos equipos. ¿No vieron los equipos? ¿Estaban cerrados? No, pero sí entramos al laboratorio. Ya. Equipos no vimos. Vimos como un espacio... Laboratorio de morfo, que sirve para caminar, habían unas pelotas. Un laboratorio, pero no los equipos. ¿En qué mes ustedes entraron? Fue en febrero, ¿no? En enero. Equipos no vimos. El 4. El 4 de enero entramos. Ya, entonces por ahí vieron. Entonces en esos cuarticos estaban los equipos que ya tenemos. Tenemos equipo de corriente, 2 equipos de corriente tenemos magneto, tenemos láser, tenemos ultrasonido combinado, ultrasonido, tenemos el de onda corta, el parafinero, el compresero. El parafinero todavía no nos ha llegado. Tenemos el compresero frío también. Tenemos bastantes equipos que ustedes lo van a aprender a hacer. Y bueno, ya por aquí también tenían estas personas en ese hospital un tanque de remolino, es decir, un tanque para miembros inferiores y superiores de hidroterapia, y tenían un libro de kinesiología en medicina ortopédica, que era el que más se utilizaban
en aquel tiempo. Aquí importante mencionar de que sí el país ha evolucionado en cuanto a servicios de rehabilitación. En muchos casos la parte privada ha ocupado un lugar fundamental, la parte pública, aunque sí ha adquirido muchos equipos a veces o en la actualidad no lo trabajan por la mala manipulación. Es decir, si yo compro un equipo, yo tengo que saber cómo se trabaja, ¿verdad? Y aquí lo han dejado así, lo que han hecho es bloquearlo, romperlo, con la importancia y lo caro que se percatan ustedes que son estos equipos. Y bueno, como en esta parte de conclusión de esta conferencia, le decimos que, bueno, ahí se han percatado ustedes de cómo hemos ido nosotros evolucionando en el tiempo, que ya no somos empíricos, ya tenemos un basamento científico, ya ahora hacemos terapias innovadoras. La rehabilitación, al igual que la medicina, do y do no son 4. Es decir, que constantemente tenemos que estar estudiando, chicos, constantemente, actualizando. No nos podemos quedar obsoletos en la época de piedra, porque evolucionamos. Ahora con todo esto de la pandemia, se han hecho muchos descubrimientos para nuestra carrera, principalmente la parte respiratoria, la parte cardiovascular, ¿ya? Los problemas articulares asociados a la pandemia, al virus. Entonces, tenemos que ir renovándonos cada día más en cuanto a esto para poderle dar un contenido científico, ¿no? Pero eso también va de la mano de que usted tenga el interés de aprender. No porque yo me gradué hace años, en el 2009 yo me la voy a saber toda, mentira. Todavía tengo que estudiar, todavía tengo que leer, todavía tengo que aprenderme cosas, porque es así, vamos evolucionando. Cada día surgen cosas nuevas. Cada día surgen cosas nuevas. ¿Ya? Ahora se está hablando mucho de los tratamientos posturales y adquirir más conocimiento sobre todo eso. ¿Ya? Ahora están saliendo muchos, ¿cómo decirle?, contenido científico a raíz de la pandemia, como decía, en cuanto al sistema respiratorio, las posiciones que adoptan los pacientes cuando están en estado crítico, que ya se habla de que un paciente, aunque esté crítico, ya vamos a ponerlo en decúbito prono y el por qué. Entonces, eso de la ozonoterapia, quieren aplicarla para los que tuvieron COVID o los que claro, tienen COVID. Ajá, exacto, por la importancia que tiene, por los efectos fisiológicos. Entonces, vamos viendo cómo la propia evolución vamos nosotros desarrollando. Aquí le dejo la meditación, la parte del día. Dice que el mito del fisioterapeuta solo hace masaje. Eso es una mentira del diablo. Nosotros examinamos, evaluamos, diagnosticamos, realizamos un pronóstico funcional e intervenimos fisioterapéuticamente para prevenir, desarrollar, mantener, restaurar al máximo el movimiento y la capacidad funcional durante todo el ciclo de la vida. Entonces nosotros no solamente hacemos masaje, ahí les dejo para que puedan compartir, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta acá hasta el momento? Esas diapositivas que estaba poniendo, licenciado, usted las va a enviar, ¿cierto? Al WhatsApp al grupo. En un momentico, ya le envié al grupo lo que les dije, ¿ya? Ahora, les voy a decir cómo quedamos, en este caso, los grupos, ¿ya? Escuchen bien para que vean cómo quedaron. El equipo número 1 quedó Álava, Alvarado, Anzule, Arboleda y Basurto. Son del equipo número 1. El equipo número 2, Castro, Cobo, Corral, Chaguay y Flores. 5 por cada grupo, ¿verdad? Hasta el momento sí. En el grupo número 3, Gonzabay, Luna, Matute, Montoya y Novoa. Andrea, te fuiste. En el grupo número 4 va a estar Orellana, Ormanza, Ortega, Peña y Riarcos. ¿Es así? Riascos. ¿Es el apellido? Riarcos, ¿no? No, Riascos. Riasco, ajá, ya, disculpe. Ese es el equipo número 4.
El equipo, sí, yo arrastro la R, la machuco, la muelo. Usted Riasco. no, sí, no me manda a pronunciar la que nunca me lo aprendí. A mí me operaron de frenillo. Es el grupo número 4. Número 4. A mí me operaron y me fajé con mi abuelo y no quise hacer los ejercicios. Me dieron un trastazo en la cabeza y más nunca aprendí a decir la R. Hasta mi hija me hace bullying por eso. Riasco, por favor, riasco. Sí, ella me manda a decir de qué color es la sangre. Ferrocarril. Y yo le digo azul, ¿no? Y entonces a veces me dice, parece mentira que el papá no puede enseñar a la hija a decir la palabra correctamente. Y ahí tenemos ciertas broncas ella y yo. Vamos con el equipo número 5, que es Rojas, Salazar, Salina, Sánchez y Santillán. En el grupo número 6 está Suárez, está Tabuando, está Villón. Tabuada, allá. Está Villón y van a estar en ese grupo, no sé, alguien que me está escribiendo hace horas que no está porque dice que anda por algún sitio por ahí, que mañana si se conecta lo voy a poner al grupo 6 cuando vea quién es. Y otra persona que no, alguien que se quedó sin grupo ahí de los que están conectados. Profesor. Dígame. Yair Mancero dice que sí va a escuchar las clases, que lo anote, que lo sacaron de grupo. Yair Mancero. Vamos a buscarlo por acá por la lista. Pero ¿y por qué no se conectó? Dice que está un poco ocupado. Pues mire, dígale que se desocupe y se conecte. Sí, es que no tiene el ID, ya se lo pasé. ¿Qué apellido es? Mancero. Mancero, vamos a ver por aquí. Mancero, ¿dónde está? Mancero va para el equipo número 6. Y otra persona que está por ahí, déjame ver de qué apellido es. Cuello también, Cuello Ortiz. Dice que, y si se conecta va a estar en el equipo número 6. ¿Ya? Ahora, así van a trabajar durante toda la materia. Pocos para que puedan investigar bien, ¿ya? Y que todos trabajen. Ahora, les voy a compartir unos conceptos por equipos. Dígame, Steven, cuénteme, Alvarado, disculpen. Vamos, miren, les voy a compartir aquí estos no son los equipos, ¿no? Eso yo lo voy a arreglar ahora. Ya, miren, aquí yo les voy a compartir a ustedes estas definiciones. Bien, y hay algo que les señala, si están viendo, ¿verdad? Entonces, hay algo que les señala en rojo. ¿Qué ustedes van a hacer? Yo se lo voy a enviar ahora y ustedes ya van a reunirse como grupo, es decir, ya nos vamos a desconectar de la reunión una vez que yo le envié. Ustedes van a hacer un análisis y una búsqueda de por qué se dice esto de nuestra carrera. Por ejemplo, dice la Confederación Mundial de la Terapia Física, con sus siglas en inglés, dice en el 1967, define a la fisioterapia de 2 puntos de vista. Uno, que va a ser lo que dispone la medicina para curar, prevenir y readaptar. Y lo segundo, de un aspecto sustancial e interno, como el arte y la ciencia del tratamiento físico. Ustedes van a investigar, van a buscar por qué es necesario verlo desde ese punto de vista de lo interno y lo externo, ya desde el punto de vista, como decía ahí, aspecto relacional o externo, y que podamos ver la importancia de poder curar, prevenir en este caso. Ya, lo que ustedes puedan interpretar de este concepto que está aquí. El grupo número 2 va a ver que dice que la fisioterapia es el conjunto de técnicas de actuación y técnicas que, mediante la aplicación de medios físicos, ustedes van a buscar aquí por qué es medios físicos. ¿Qué son los medios físicos? Que nos van a ayudar a nosotros a curar, prevenir, recuperar. ¿De qué me van a servir a mí los medios físicos? ¿Oyeron? Ojo, ya yo estoy diciendo lo que tienen que hacer cada equipo. El equipo número 3 ya va a buscar
lo que dijo la American Physiotherapy, la acta con sus siglas en inglés en el 89, dice la fisioterapia es una profesión de la salud cuyo principal objetivo es la promoción de la salud. ¿Quiénes son el equipo número 3? Gonzabay, Luna, Matute, Montoya y Novoa. Ustedes van a buscar qué es lo que es promoción de la salud. Oigan que se lo estoy diciendo. Y la importancia de que tiene la promoción de la salud en nuestra carrera. Y ahí está la pregunta, una de las preguntas que le va a salir en la evaluación, primera evaluación parcial y en el examen final. Eso es una pregunta. Y además está en el examen complexivo para ustedes graduarse de aquí a unos años. El principal objetivo de la rehabilitación física es la promoción de la salud. Se lo estoy diciendo hoy a las 10:39 de la mañana del día 6 de junio. 6:6. Combinación de tiempo. ¿Ya? Ojo, ¿por qué se dice que nosotros el principal? ¿Qué nosotros hacemos del ámbito de la promoción de la salud? El equipo número 4 va a hablar, en este caso dice, la fisioterapia constituye una profesión autónoma. Van a buscar qué es lo que significa autonomía e identidad propia. ¿Por qué nosotros somos autónomos y tenemos identidad propia que nos va a ayudar a hacer todo lo demás? El equipo número 5. La fisioterapia dice, según la Confederación Mundial de la Terapia Física, ¿por qué somos los únicos? Miren que a partir de este año nace el método de intervención en el año 99, en esa Confederación Mundial. Dice que la fisioterapia es el servicio únicamente proporcionado por o bajo la dirección y supervisión del fisioterapeuta, que va a incluir valoración, diagnóstico, planteamiento, intervención y evaluación. ¿Por qué somos nosotros los únicos que estamos autorizados a realizar fisioterapia? ¿Por qué? ¿Oyeron? Ojo, equipo 5. Y el equipo 6 dice, esto van a ustedes, dice, la profesión sanitaria relacionada con el movimiento y la función y la máxima y potencial humano. Emplea enfoques de promover, es decir, mantener y restaurar el bienestar físico, psicológico y social. Porque es importante que nosotros valoremos al paciente en su ente biopsicosocial. ¿Por qué? Ustedes esa palabrita ya se la saben, ¿verdad? Eso ya la han escuchado. ¿Ya saben lo que es biopsicosocial? Sí, algo de eso recuerdo. ¿Ya? Porque es importante que nosotros tratemos al paciente del ámbito biológico, psicológico y social. ¿Por qué? ¿Oyeron? La importancia. Y algo que dice ahí, dice, su núcleo central, mírenlo aquí, se lo voy a poner en rojo, y eso va a dar respuesta a muchas cosas. Su núcleo central es el ejercicio del juicio clínico y la interpretación informada. ¿Por qué ya no somos empíricos? ¿Por qué tenemos que usar ese juicio clínico? Porque todo está basado en ¿qué? ¿Ya? Entonces, cada equipo, ya yo le voy a mandar ahora por WhatsApp en lo que le toque cada cual, ¿ya? Va a hacer un análisis en este tiempo, va a hacer un análisis del porqué de todo esto, ¿ya? Y la nueva conexión, porque ahora, bueno, ahora viene a las 11 nos desconectamos, bueno, ya ahora se van a desconectar y ustedes van a comenzar a investigar ahí entre ustedes, a llevar esa relación. ¿Y qué vamos a hacer? La nueva conexión es a las 2 de la tarde. Ya yo a las 2 de la tarde yo me voy a conectar. Pero yo le voy a dar a ustedes hasta las 2:30. Porque a las 2:30 cuando arranquemos ya es por equipo a decir lo que ustedes investigaron. ¿Oyeron? Para no robarles su hora de almuerzo. Para no robarles el de 12 a 1. Entonces ahora ustedes, ya yo les voy a autorizar que se puedan desconectar para que creen su grupo de WhatsApp, hagan una reunioncita Zoom como quieran hacerlo y puedan debatir lo que a cada uno le tocó. ¿Oyeron? Yo me voy a conectar. Dígame, Ortega. Una pregunta, ¿lo hacemos que en un cuaderno o lo tipeamos en computadora? No, ¿Se lo presentamos? En una consulta. Ustedes van a hacerlo en su cuaderno. Aquí no me tienen que presentar todavía nada. Ustedes van a decir, solamente no preguntar, ¿verdad?
¿Cómo? O sea, es hacer la investigación y poder decirlo yo mismo. Claro. Ustedes van a decir, a ver, al equipo de nosotros dice vamos, le voy a poner un ejemplo. Vamos, le voy a poner un ejemplo para que se acoplen a lo que quieran. Vamos a ver. Dice, el Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña dijo en el 1990 que la fisioterapia constituye una profesión autónoma y con identidad propia dentro del ámbito sanitario, cuyo objetivo, es decir, van a leer lo que dice. Nuestro equipo considera que somos autónomos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la autonomía es esto, porque van a buscar el concepto de autonomía y el concepto de identidad. ¿Qué nos permite que cuando unificamos estos criterios, nosotros tenemos libertad de criterios? Podemos hacer tal y tal cosa. Te van a dar su opinión. Puede hablar uno o puede hablar dos del equipo. Yo no me opongo a eso por el momento. Eso le quiero preguntar, ¿cuántas personas pueden hablar por equipo? Uno o dos, lo que ustedes consideren, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a hacer. Fíjense que le estoy dando que a las 2 no se van a conectar ustedes. Yo sí, para estar aquí. Pero a las 2:30 ya todos vamos a ingresar ya. Y ya voy a comenzar. A ver, equipo 1, ¿qué usted investigó? ¿Y por qué dijeron esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En el tiempo que nos va a quedar del resto de la tarde vamos a debatir estos casos. Y otras cositas más, ¿ya? Doctor, una consulta. Dígame. Una consulta. Dígame. Doctor, una consulta. Dime, niña. Ya te estoy al facturar la consulta porque me la ha pedido 3 veces. Nosotros tenemos... estamos como el IE, estamos como el IE, ¿ya? Usted tiene que investigar qué es lo que es un agente físico. No le escucho el retorno. ¿Qué equipo es usted? Pero, ¿y cómo se lo aplica también? No, a ver, ¿qué equipo es usted? Número 2. A ver, el equipo número 2. Ustedes van a buscar qué son los agentes físicos. Ah, mira, los agentes físicos es la utilización del agua, de la luz, del sol con fines terapéuticos. En la rehabilitación física se utiliza para recuperar tono muscular. Los de terapia y los artificiales. Sí, pero de forma general. Y me pueden mencionar más que otro agente físico. Por ejemplo, el magneto sirve para consolidar fractura, el infrarrojo sirve para relajar la musculatura, pero de forma general. La importancia de eso para recuperar, como dice ahí, lo tienen que contextualizar a lo que yo le estoy pidiendo. Por ejemplo, para curar, prevenir, recuperar o adaptar a las personas afectadas a disfunciones somáticas y lo que desean preservar o mantener su nivel adecuado de salud. ¿Oyeron? Es decir, tienen que acoplarlo a las personas que nosotros rehabilitamos. Porque si un paciente con atrofia muscular, yo le puedo decir que le voy a hacer le voy a poner magneto por la fractura que tiene. Ah, porque el magneto le va a ayudar a consolidar fractura de forma general. Bien. Entonces, Yair, bienvenido. Dice por ahí, a ver quién puso. Este está en el grupo número 6. Póngase de acuerdo con Hola, profe, buenos días. Buenos días. Póngase de acuerdo con el grupo número 6, que usted ya está vinculado ahí. Ya. Y, a ver, ¿usted apellido cuál es? Mancero, ¿no? Sí, Mancero. Ya le puse su asistencia. Ya, muchas gracias, profe. ¿Ya? ¿Alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Recuerden. Profe, explique el del grupo 6. Doctores. Voy con el grupo 6.